Hermano querido, qué bueno tenerte aquí en casa. Te convoqué a casa porque sabes que estamos en cuarentena y no es conveniente estar por allí. Pero mi querido hermano Soez Bulgari, quería conversar contigo cierto tema, pero te veo así como tan tenso, tan rígido. Relájate un poco. ¿Para qué me llamaste, pastor? Hermano, tú eres parte del liderazgo de nuestra iglesia, eres un hombre brillante, eres un hombre orientado al logro, la gente te admira, la gente sabe que pueden contar contigo en tu área de servicio sin ningún inconveniente. Y yo particularmente, como tu pastor, estoy muy satisfecho. Sin embargo, hay un área de oportunidad en tu vida que yo quisiera conversar contigo porque creo que te podría ayudar a ejercitarte mejor en tu liderazgo, pero más allá de eso, me parece que agradarías mucho, pero muchísimo más a nuestro Dios, quien entregó a su Hijo Jesucristo para redimir nuestra vida. Sois, tú tienes un comportamiento que realmente a mí me preocupa. Y es que yo observo que con mucha facilidad tú criticas todo. Mucha facilidad caes en murmuraciones. Con mucha facilidad hablas con vulgaridades, hablas con obscenidades. Y lo que veo es que, o sea, es normal, para ti es normal. Y eso en realidad me tiene pues pendiente de ti, orando por ti, porque veo que tu manera de hablar es similar a la de una persona que no tiene a Jesucristo. Ojo, no estoy diciendo con esto, Soez Bulgari, que tú seas una persona que no tiene a Cristo en su corazón. No. Por el contrario, yo estoy convencido que tú eres una persona que sigue a Jesucristo. No obstante, observo ese comportamiento verbal tuyo y si alguien, por ejemplo, que no te conoce como te puedo conocer yo, dirá, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre esta persona que dice que es evangélico, cristiano, y otro que es un mundano? Yo no veo ninguna diferencia. Entonces, bueno, quería plantearte eso, Soez, porque creo que tienes una oportunidad de crecimiento en tu vida cristiana allí. Tú me llamaste para eso. Justo para eso, precisamente, Soez. No, vale. Yo pensé que era por otra cosa, ¿vale? No, mira, papi, yo te voy a decir una cosa a ti. Eso es normal, eso es común, eso es común. Es más, pregúntale a los panas del ministerio cómo es que nosotros hablamos en el ministerio. No, pero ya va. Es que eso es lo que me preocupa, precisamente la influencia que tienes en tu equipo. Yo tengo a Cristo conmigo, pero es que si las cosas están mal y no hay gasolina, ¿cómo? Yo tengo que decir lo que tengo que decir y le sirvo a Cristo. Mira, papi, tú sabes cómo es la cosa, que eso es común en medio de todos nosotros y yo amo a Cristo. Tanta habladera de tanta... Mejor no digo esa cosa porque tú vas a decir que entonces que yo hablo feo, que yo hablo mal, que todo el tiempo una... No, vale, o sea, eso es normal, vale, eso es normal. Precisamente eso es Bulgari, lo que a mí me preocupa, ¿ves? Permíteme leerte una parte de la Biblia que dale. El Señor nos habla al respecto, Soez. Dale. Fíjate tú, mira, aquí en la carta de los Efesios, el capítulo número 4, el apóstol Pablo dijo así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero oye esto, sois, mas vosotros, ¿a quién se refiere? A los creyentes, a los hijos de Dios, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué te parece este texto? Fíjate, cuando lo leemos nos queda un mensaje central a todos nosotros. Y es que los hijos de Dios necesitamos identificar que estamos inmersos en una corriente mundanal y decidir parar a fin de seguir el modelo de vida de Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entre la mundanalidad y la fe, cuando la vida de un hijo de Dios no es consona con su identidad en Cristo. Muchos cristianos, así como Soez Bulgari, están inmersos en una corriente mundanal. Y para ellos es completamente normal estar inmersos en esa corriente. Es más, ni siquiera se dan cuenta que están inmersos en una corriente mundanal. Por eso, el mensaje que hoy queremos dejar para todos nosotros en nuestro corazón es justo lo que el texto de Efesios capítulo 4, verso 17 al 21 nos enseña. Y es que el Hijo de Dios necesita identificar si se encuentra inmerso en una corriente mundanal y decidir parar a fin de seguir el modelo de vida de Cristo. Objetivos que me gustaría proponerme en esta oportunidad para todos nosotros en esta reflexión bíblica. Una vez que hayamos finalizado la exposición, tú y yo, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, habremos sido desafiados, en primer lugar, a tomar conciencia acerca de la necesidad de detener la inercia mundanal que pudiera ser una trampa en la que hemos caído algunos hijos de Dios. En segundo lugar, habremos sido desafiados a despertar a la realidad de quiénes somos en Cristo y cómo Jesús se nos reveló para que crezcamos hasta su estatura. Para desarrollar esta verdad central que encontramos en el texto y alcanzar los objetivos que nos estamos proponiendo, el apóstol Pablo, en Efesios el capítulo 4, verso 17 hasta el 21, nos ofrece dos llamados enérgicos, de tal manera que tú y yo, como hijos de Dios, podamos identificar si nos encontramos inmersos en una corriente mundial y decidamos parar a fin del modelo de vida que Jesucristo nos propone a nosotros. El primer llamado enérgico que el apóstol Pablo hace en el texto de Efesios 4, 17 al 21 es un llamado a parar la inercia mundanal. Y esto lo encontramos entre los versos 17 y 19. Entendemos por inercia la incapacidad que tiene un objeto, un cuerpo, una persona, de parar, de detenerse en el movimiento en el cual se encuentra. El apóstol Pablo, precisamente en estos versículos desde el 17 al 19, hace un llamado enérgico a parar la inercia mundanal en la que los cristianos de la iglesia de Éfeso se encontraban. Este grupo de seguidores de Jesucristo, como ya sabemos, han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para que sean santos y sin mancha.
que han recibido toda clase de bendición en Cristo Jesús, como es el perdón de sus pecados, la redención por su sangre, la herencia, que han sido adoptados por el puro afecto de la voluntad de Dios como hijos de Él, que han recibido el sello del Espíritu Santo, que es la garantía de la herencia cuando Jesús venga por segunda vez y comenzar a disfrutar de todos los bienes de eterna. Estos creyentes que el apóstol Pablo llama hijos amados de Dios, se encontraban en una inercia mundanal. Aquí en esta parte de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, él cambia completamente su tono. En los 3 primeros capítulos, todo es bendición, todo es aleluya, todo es gloria a Dios. Podemos ver un sinnúmero de bendiciones, por lo menos 7, que el apóstol Pablo retrata, que ya mencioné hace unos instantes en el capítulo 1, verso 3 hasta el verso 13. Vemos que Dios llevó a cabo en la persona de Jesucristo, al darnos vida juntamente con Él, al resucitarnos juntamente con Cristo, al hacernos sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Vemos que Dios ha hecho un trabajo extraordinario a través de la historia de la redención, que nos permitió ser ahora parte de la familia de Dios en condición de hijos. Vemos que realmente Dios nos ha entregado una supervida en Cristo Jesús. Pero cuando llega el capítulo 4, Él hace un cambio de tono completamente. Ya hemos visto en 2 predicaciones anteriores el primer ruego que hace el apóstol Pablo. Dice en el capítulo 2, yo pues preso en el Señor, os ruego. Y hace un primer llamado a santidad. Y este primer llamado a santidad es precisamente a vivir en armonía y en unidad. Y esto lo hace desde el verso número 1 del capítulo 4 hasta el verso número 16. Ahora, en el verso 17, Pablo se pone aún un poco más circunspecto, se pone un poco más serio. Y noten cómo dice, eso digo y requiero en el Señor. Estas 2 palabras, digo y requiero, le dan un tono emocional muy serio al apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es lo que él dice y requiere? Bueno, aquí es donde comienza el apóstol Pablo a apretar las clavijas, si me permiten la expresión, a estos creyentes de la iglesia de Éfeso. Les dice que ya no anden más como los otros gentiles. Ahí está. Pero tenemos que entender esto como si todos fuésemos niños de 5 años. La construcción verbal en el idioma original griego de este verbo dejen de andar es precisamente una idea de parar la continuidad de una acción que se venía realizando. El apóstol Pablo no les está diciendo que por favor ni siquiera comiencen a andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No, ya estos creyentes venían en una corriente mundanal, y lo que Pablo les está diciendo por la construcción verbal es paren, dejen de andar, dejen de conducirse como los otros gentiles. Lamentablemente, este grupo de seguidores de Jesucristo en la ciudad de Éfeso, una iglesia establecida por el apóstol Pablo, estaban lamentablemente caminando de una manera equivocada. Estaban inmersos en una corriente mundanal. Recordemos, en el capítulo número 2, el apóstol Pablo dice, y Él os dio vida cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Ellos se habían convertido a Jesucristo,
Pero por la construcción verbal que utiliza el apóstol Pablo, nos indica claramente que ellos continuaban en esa corriente mundanal. Y dice el apóstol Pablo, de forma descriptiva, 4 tendencias que ellos tenían dentro de esta corriente mundanal en la que se encontraban. En primer lugar, dice, dejen de andar como andan los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, en lo vacío de su mente, en una mente que realmente no produce nada productivo, sino por el contrario está llena de ocio, y sabemos que el ocio es la madre de todas las malas andanzas. Por otro lado, dice el apóstol Pablo que los gentiles que no tienen a Jesucristo en su corazón viven con el entendimiento entenebrecido. Es decir, no hay capacidad de comprensión en ellos de que su comportamiento es un comportamiento que está en contra de lo que Dios desea para nosotros, los seres humanos. Tienen una mente entenebrecida, tienen una mente cauterizada. Simple y llanamente, ellos no perciben entre el bien y el mal. Es más, son capaces de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque tienen una mente entenebrecida, cauterizada por el pecado. No hay capacidad de reflexión. Es lo que realmente el apóstol Pablo está indicando. Por otro lado, gentiles sin Cristo viven una vida ajena a Dios. Y Pablo establece 2 causas por las cuales viven una vida ajena a Dios. La primera causa es que hay una gran ignorancia en ellos. Precisamente por ignorar lo que es la verdadera demanda de Dios. Simplemente porque tienen una vida ajena a Dios. Y esa vida ajena es a causa de la ignorancia que en ellos hay. Ignoran las demandas de Dios, ignoran la palabra de Dios, ignoran cuál es la voluntad de Dios. Pero la segunda causa es un corazón endurecido. Y esto es mucho más serio que lo anterior. Ignorar algo, cualquiera lo puede ignorar. Sin embargo, el hecho de que ignoremos las leyes no nos absuelven de ellas. Usted comete una infracción de tránsito y el fiscal le hace una llamada de atención y usted le dice, pero señor, yo no sabía. Bueno, el hecho de que usted eso no lo absuelve de su responsabilidad al haber transgredido la ley. Bueno, pero otra cosa es un corazón endurecido. Cuando hay un corazón endurecido es porque hay información importante, pero no la queremos procesar, no la queremos asimilar, no la queremos seguir, no la queremos obedecer simple y llanamente. Eso se llama dureza de corazón. Y el otro perfil que tenían estos creyentes sin Cristo, que eran parte de la comunidad de Éfeso, es que habían caído rendidos al desorden sexual. Se habían dedicado a un libertinaje sexual sin precedentes. Podemos parte del contexto histórico. Éfeso era la capital esotérica del mundo de la antigüedad. Y los efesios se habían erigido a sí mismos como los guardianes de la imagen de Diana de los Efesios. Pero, ¿qué representaba Diana de los Efesios? Diana de los Efesios representaba la fertilidad en la mujer. Y el culto a Diana estaba asociado directamente a actos de inmoralidad. Estaba asociado a libertinaje sexual. Bueno, dentro del perfil de deterioro moral que tenían los efesios,
Bueno, ellos habían caído rendidos, se habían abandonado ante el libertinaje sexual. Entonces, estos creyentes de la iglesia de Éfeso, como cosa extraña a la vida de fe, estaban inmersos aún en esta corriente de mundanalidad que no los diferenciaba en lo absoluto de otros gentiles de allí de Éfeso que no tenían a Jesucristo en su corazón. Pablo describe cómo es la vida de los otros gentiles, es decir, aquellos habitantes de Éfeso que conocían a Jesucristo. Y ese perfil de vida, lamentablemente, era el mismo perfil de vida de los que sí habían tenido un encuentro personal con Jesucristo y del cual Pablo había sido testigo. Estos creyentes, hijos de Dios, amados, escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Dios, estaban viviendo en la vanidad de su mente. Estaban viviendo con el entendimiento entenebrecido. Pecaban y era normal, no se daban cuenta. Era como nuestro personaje que vimos al principio, soez Bulgari. Ve que hablar de una manera soez, vulgar, procaz, obscena, es algo normal. Estos creyentes de Éfeso vivían una vida ajena a Dios. Y no era por ignorancia, precisamente, era por dureza de corazón en este caso. Y estaban también rendidos a la inmoralidad sexual, al libertinaje sexual. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 5, el verso número 3, le dice, pero fornicación ni aun se nombre entre ustedes como conviene a los santos. Es decir, Dios había hecho una obra de redención en ellos maravillosa que ya la hemos estudiado con mucho detalle, pero ellos no tenían una vida consona con su identidad en Cristo. Ahora bien, esto ocurría con los creyentes en Éfeso. ¿Qué ocurre en nuestros días? Lamentablemente, hay muchos hijos de Dios que viven inmersos en una corriente mundanal como nuestro personaje soez Bulgari. Citábamos el ejemplo de una manera de hablar corrompida, donde la crítica, la murmuración, el juicio a los demás, el chisme y las obscenidades, las vulgaridades, son normales. Y muchos seguidores de Jesucristo, líderes incluso, hablan de esta manera soez, vulgar, obscena. Pero no es la única corriente mundanal en la que un hijo de Dios puede caer inmerso como una especie de trampa que le impide glorificar a Dios con su vida. Hay muchos cristianos que lamentablemente, al igual que los creyentes de Éfeso, se han rendido al libertinaje sexual para cometer toda clase de impurezas, fantasías sexuales, pornografía, masturbación, fornicación, sin ningún tipo de temor del corazón, porque hay dureza en el corazón. Otros seguidores de Jesucristo han caído inmersos en una corriente de corrupción administrativa. La corrupción no se da únicamente en los niveles de las altas esferas gubernamentales, donde se toca la cosa pública. Lamentablemente, la corrupción está enquistada en los hogares de los venezolanos, de los latinoamericanos. Y muchos hogares de hombres y mujeres que siguen a Jesucristo están inmersos en esta corriente mundanal de la corrupción. Y usted me dirá, pero Jorge,
¿Cómo se te ocurre eso? Bueno, permíteme ponerte un ejemplo. De pronto, un seguidor de Jesucristo comete una infracción de tránsito. Y el fiscal suena el pitico y lo llama: hey, amigo, por favor, sus documentos, papeles del carro. Y comienza entonces el fiscal a preguntar: disculpe, amigo, ¿usted a qué se dedica? Y entonces ese hermano él dice: bueno, mira, yo soy ingeniero, pero tú sabes, ahorita estamos parados por el tiempo de cuarentena. Y entonces le dice: ¿y cuánta familia tiene usted? Bueno, somos mi esposa y mi hijo. Ah, muy bien. Entonces el fiscal le dice: mira, amigo, permíteme decirte algo. Te salen 10 unidades tributarias por la infracción de tránsito que has cometido. Estamos en cuarentena y ahorita todo se complica. Por favor, es una complicación ir al banco para pagar las unidades tributarias. Mira, es más, el estacionamiento, el tránsito donde va a estar tu carro estacionado, si no pagas la multa o pagas la multa, eso es extremadamente oneroso. La grúa. Bueno, mire, mi hermano, eso te sale fácil, 50, 60 dólares. Pero yo te ofrezco, dame 20 dólares y nos olvidamos de eso. ¿Qué te parece? Y ese hermanito ingeniero, con su esposa y su hijo, le dice: bueno, mira, está bien, está bien. Y entonces comienza la actitud sospechosa, ¿no? Y entonces: oye, mira, vamos a ponernos aquí. Se tapan, tú sabes, con el carro y saca el billetico de 20 dólares. Y se lo da. Ah, pero hay mucho más. Ahorita no tenemos gasolina en el país. Las colas son interminables. Pero entonces un hermanito en la fe dice: yo necesito poner gasolina. Y entonces va y se acerca a la autoridad que en teoría debe establecer orden y hacer cumplir las leyes en nuestro país. Y entonces se le acerca y le dice: oye, hermanito, mira, ¿cómo hacemos para yo poner gasolina? Porque tengo prisa, tú sabes, tengo que ir al trabajo, tengo un salvoconducto, pero tengo prisa. Mira, aquí tengo 20 dólares para que me dejes pasar. Cuando el fiscal le pide a la persona, lo están matraqueando. Pero cuando este hijo de Dios le ofrece a un personero de la autoridad de nuestro país 20 dólares para que lo deje pasar y pueda poner gasolina de forma rápida, expedita, lo está sobornando. Eso es corrupción. Y usted dirá: pero yo no hago eso. Jorge, qué bueno, te felicito. Pero hay mucha gente que sí lo hace. Y son seguidores de Jesucristo. Pero déjame decirte algo. Cada año, empresarios necesitan hacer la declaración de impuesto sobre la renta. Entonces, se hablan con sus contadores. Y aquí entran cristianos también. Y te voy a decir situaciones que yo he visto con mis propios ojos. Y es que el dueño de empresa le dice al contador, y muchas veces el contador es cristiano de paso: oye, mira, maquíllame ese reporte allí, esa declaración del impuesto. Oye, no es posible, tanta corrupción en este país, lo que tú le pagas al fisco nacional. Esa gente hace desastre con eso. No, yo no voy a estar financiando la corrupción en este país, por favor. Mira, maquíllame eso. Hazme el favor. Y ese contador, que es cristiano, hijo de Dios, está bien. ¿Cuánto quieres pagar? Mira, que no pase de 5 millones
de bolívares. Ok, está bien. Entonces, da risa, pero da risa por no reaccionar de otra manera, pero ese empresario cristiano, hijo de Dios, y ese contador, hijo de Dios también, están cayendo en corrupción también, están robando al Estado. No importa lo que el Estado haga con el dinero, esa es su responsabilidad ante Dios y tendrá que dar cuenta a Él en algún momento de la vida. Pero tú y yo, como hijos de Dios, también vamos a dar cuenta de Dios, ante el tribunal de Jesucristo. Nuestras obras serán procesadas. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que no podemos pecar. Sí podemos pecar y lo hacemos. Y yo soy una persona que peca igual que tú. Pero yo estoy hablando es de estar en una inercia mundanal, caer en una corriente y verlo como algo normal. Eso es inadmisible desde todo punto de vista para nosotros los hijos de Dios. Dice la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Más abajo dice el mismo apóstol Juan, que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre. Estamos conscientes, querido hermano, que podemos incurrir en actos pecaminosos, pero inmediatamente reaccionamos. Los hijos de Dios nos sentimos incómodos frente al pecado. El problema real es caer en una inercia mundanal y no darnos cuenta. Es más, justificamos la acción pecaminosa. Ese es el verdadero y real problema, mis queridos hermanos. Es posible que tú te encuentres inmerso en una corriente mundanal, que estés en una inercia mundanal. Yo no la sé. No es mi intención averiguar tu vida. Solo quiero que entiendas este llamado enérgico que hace el apóstol Pablo a los efesios y que hoy Dios nos los está dando a todos nosotros. Ese llamado a parar. Si acaso estamos inmersos en una corriente mundanal, si acaso estamos en una inercia mundanal, en algún comportamiento pecaminoso, necesitamos identificarlo, mi querido hermano, y decidir parar. Por eso el apóstol Pablo, en un tono muy rígido, le dice, esto digo y requiero en el Señor, que dejen de andar, que paren, que detengan esa conducta similar a la de los otros gentiles. Mis queridos hermanos, en esta parte de la carta a los Efesios, Pablo deja las alabanzas y la adoración a Dios. Se pone muy serio. Y por eso, de alguna manera, necesitamos en esta exposición transmitir el peso enérgico, emocional que el texto tiene. Ahora bien, el apóstol Pablo no solamente hace este primer llamado enérgico a los creyentes de Éfeso, sino que el texto de Efesios capítulo 4, versos 17 hasta el 21, el apóstol Pablo nos presenta un segundo llamado enérgico, de tal manera que tú y yo comprendamos que como hijos de Dios necesitamos identificar si estamos inmersos en una corriente mundanal y decidir parar a fin de seguir el modelo de vida de Jesucristo. Y ese segundo llamado enérgico es precisamente un llamado a despertar a la realidad de nuestra identidad. Algo hermoso. Y tenemos que verlo como una expresión formidable de la misericordia de Dios. El apóstol Pablo, a partir del verso 20 y 21, introduce una conjunción adversativa, pero. A mí me encantan los peros del apóstol Pablo. Nosotros tenemos un dicho que dice, no hay pero que valga. Pero sí hay peros que valgan.
Y uno de esos peros es el que tiene el apóstol Pablo aquí en la carta a los Efesios, el capítulo 4, el verso 20. Él dice, pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Es un segundo llamado enérgico, mis hermanos, nos está haciendo a ti y a mí. Pablo les dice, oye, usted tiene una inercia mundanal igual que los otros gentiles. ¡Ey, pero un momento! Y aquí viene el segundo llamado enérgico. Ustedes no han aprendido hacia Cristo. ¡Ey, en qué momento de mi vida ustedes perdieron la brújula? Perdieron el norte de lo que es su identidad. ¿En qué momento? Es prácticamente, sin la expresión, un regaño que el apóstol Pablo le está haciendo a los creyentes de Éfeso, a los hijos amados de Dios. El apóstol Pablo establece un principio muy fundamental para nosotros como seguidores de Jesús, y es que el aprendizaje de vida de fe del Hijo de Dios es según el modelo de Cristo. Ese modelo que Cristo nos enseñó a nosotros. Noten que el apóstol Pablo en estos versos 21 y 22 les dice, pero ustedes no aprendieron hacia Cristo, ya que ciertamente le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Jesús modeló en vida lo que es una vida acorde al corazón de Dios. Y Jesús se nos ha revelado a nosotros, a los hijos de Dios, de tal manera que Él nos presenta su modelo de vida, para que sea el modelo que tú y yo sigamos y podamos entonces crecer hasta la estatura de Jesús. Como lo vemos allí en Efesios, el capítulo 4, el verso número 13, hay un conjunto de ministros que el Señor estableció, y lo vimos en la exposición bíblica del domingo pasado. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros que son pastores y maestros. Con dos propósitos. Uno, a fin de perfeccionar, de hacer aptos a los santos para la obra del ministerio. Y segundo, edificar a los santos hasta alcanzar la unidad de la fe y del Hijo de Dios. Hasta alcanzar ser un varón perfecto. Hasta alcanzar la estatura de Cristo. Tú y yo, como seguidores de Jesús, hemos sido llamados a seguir las pisadas de Jesús. Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender la obediencia. Y eso lo vemos claramente en el tratado teológico a los hebreos. Jesús tuvo que aprender la obediencia. Y esto es un modelo para nosotros, porque tú y yo también necesitamos aprender obediencia. El apóstol Pablo hace un llamado enérgico a los creyentes de Éfeso y les dice, ¿qué les pasó a ustedes? Se perdieron en el camino. Y ese llamado es para ti y para mí. Si de alguna forma hemos caído inmersos en una corriente de pecado, en una corriente mundanal, lo primero que tenemos que hacer es identificar eso, hacernos conscientes de esto y parar. Porque no podemos continuar así. Tú y yo no hemos aprendido a Cristo así. Tú y yo no hemos recibido la relación de un Cristo mundano, de un Cristo inmerso en corrientes de vida mundanales. No hemos aprendido así a Cristo. Hemos aprendido de Cristo una vida de santidad, una vida de temor de Dios en su corazón, una vida sujeta a la palabra de Dios, una vida de oración, una vida de obediencia, una vida de sacrificio, de negación a la carne para dar lugar a la voluntad de Dios.
Jesucristo, quien es nuestro modelo de vida, dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, a sus deleites, a sus intereses, a sus placeres de vida. Tome su cruz, que significa identificarnos con el sacrificio a nuestra carne, y sígame. Esto es lo que Jesús nos enseña. Así se reveló Jesús a ti y a mí. Por eso el apóstol Pablo nos dice hoy: oh Jorge, pero Dios Jesucristo no se te ha revelado así. No se te ha mostrado de esta manera como has venido viviendo. No. Hemos sido enseñados por Cristo según la verdad que hay en Él. Mis queridos hermanos, definitivamente, ser un seguidor de Jesucristo trae consigo un gran compromiso. No se trata de una vida liviana, no se trata de una vida light, no se trata de una vida superficial. Cuán trágica y triste pudiera llegar a ser la de un hijo de Dios que no vive según su identidad en Cristo. Lo hemos visto en este texto. Estos creyentes, hijos de Dios, escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas, que fueron predestinados para ser adoptados hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad, que Pablo los llama en el capítulo 5, el verso 2, hijos amados de Dios. Habían caído, inmersos en una corriente mundanal. Pablo los llama a reflexión. Ellos, tristemente, siendo como los demás, ciudadanos de Éfeso que no seguían a Jesucristo, vivían en la vanidad de su mente, vivían con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, rendidos al libertinaje sexual. Esto es muy triste. Esto es trágico en la vida de un hijo de Dios. Hoy Dios nos está haciendo este mismo llamado enérgico a nosotros. Recordemos el mensaje central que el texto de hoy, Efesios 4, 17 al 21, nos deja. El Hijo de Dios necesita identificar si se encuentra inmerso en una corriente mundanal y decidir parar a fin de seguir el modelo de vida de Jesucristo. El apóstol Pablo nos hace dos llamados enérgicos. En primer lugar, un llamado a parar la inercia mundanal. Y un segundo llamado enérgico, un llamado a despertar a nuestra realidad de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Me gustaría dejar contigo algunas preguntas de reflexión. En primer lugar, ¿puedes identificar si tu vida se encuentra inmersa en una corriente mundanal? Tómate unos segundos y reflexiona. Haz una introspección en tu vida y revisa a ver si te encuentras inmerso, así como nuestro personaje Soez Bulgari, que se encontraba inmerso en una corriente de una manera de hablar corrompida, llena de críticas, murmuraciones, juicios, maledicencias, vulgaridades, obscenidades. En segundo lugar, ¿qué crees que sería lo que Dios te pide hacer? ¿Querrá Dios que continúes inmerso en esa corriente mundanal?
Querrá Dios que sigas con esa mente cauterizada, sin capacidad de reflexión, viendo esa actitud pecaminosa como algo normal. ¿Tú crees que Dios quiere esto de ti? ¿O piensas que Dios quiere que tú te detengas? Que tú hagas un alto. Primero un alto reflexivo. ¿Qué me pasó? ¿Qué ocurrió con mi vida? Que ni cuenta me di cuando caí en esta corriente pecaminosa, en esta corriente mundanal, en esta inercia mundanal. Y luego entonces, de la reflexión, decidir parar. Esto es importante, porque tenemos que pensar en cuál es la expectativa que Dios tiene respecto a nosotros. Mi querido hermano, somos hijos del mismo Padre, nuestro Dios. Para ti, para mí es imprescindible que en nuestra condición de hijos de Dios marquemos la diferencia respecto a quienes no siguen a Jesucristo. No tiene ningún sentido, mi querido hermano, decir que somos hijos de Dios, que asistimos a X congregación, en este caso nuestra congregación Comunidad Cristiana Nuevo Amanecer, y no tener una vida que se diferencie de nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, que no tienen a Jesucristo en su corazón. No tiene ningún sentido. Es imprescindible que tú y yo marquemos la diferencia. No se trata de que porque pequemos dejaremos de ser hijos de Dios. No es eso. No estoy hablando de eso. El problema real es ver al pecado, la corriente mundanal en la que nos encontramos inmersos, como algo normal. Ese es el verdadero problema. Era lo que le ocurría a los creyentes de Éfeso. Era lo que le ocurría y le está ocurriendo a nuestro personaje Zoés Bulgari. Exactamente eso. Verlo como normal. ¿Qué evidencia esto? Esto evidencia una mente cauterizada, una mente incapaz de reflexionar. Por eso hablamos de la inercia mundanal, que es la incapacidad de un objeto, un cuerpo, una persona, de ver el movimiento en el que se encuentra. Mi querido hermano, permíteme darte unas sugerencias para que podamos salir adelante. Identifica en tu vida, en primer lugar, esa corriente mundanal. En segundo lugar, hazte consciente de la misma. En tercer lugar, ora a Dios expresándole tu arrepentimiento y deseo de seguir el modelo de vida de Cristo. Y por último, que es lo más importante finalmente, comienza hoy mismo a vivir según el modelo de vida que Cristo te enseñó a ti y me enseñó a mí. La gracia y la paz de Dios sean contigo. Después de haber escuchado el mensaje que gentilmente me ha transmitido, llego a la determinación, a la conclusión y me arrepiento. Qué bueno, Zoés, qué bueno. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios y al mensaje de su palabra, reconozco, sí, lo mal que he venido comportándome a través de una forma de hablar inadecuada. Y quiero rectificar delante de mi Señor. Qué bueno, Zoés, qué bueno. Gracias, pastor, por ayudarme, por acompañarme en este proceso. Y quiero cambiar, quiero mejorar mi forma de hablar, de conducirme. Quiero ser un obrero aprobado por el Señor. Quiero orar por eso y quiero que usted también pueda orar por mí.
Con mucho gusto, Soes, con mucho gusto. Señor y buen Dios, reconozco que en este tiempo te he ofendido por hablar de una manera inadecuada. Sácame, Señor, por favor, de la manera inadecuada de hablar. Quiero conducirme adecuadamente, que mis palabras puedan ser de edificación cuando hable de diferentes tópicos afuera con las personas. Gracias. Te lo pido, Señor Jesús. Amén. Soes, estoy muy contento. Cambio de actitud. Permíteme hacer una oración por ti. Señor y Dios, te quiero dar muchas gracias porque mi hermano ha sido sensible a la voz de tu palabra. Ha entendido que es necesario que él, como hijo tuyo, identifique si está inmerso en una corriente mundanal. Y lo ha identificado, Señor, y ha decidido parar esa inercia mundanal en la que ha vivido por tantos años. Y ha tomado la decisión también de comenzar a seguir el modelo de Cristo. Ese modelo que nos deja tu palabra cuando dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este es el modelo que como hijos tuyos debemos seguir, y mi hermano, tu hijo, ha tomado esta decisión de seguir el modelo que Cristo nos presenta. Señor, en tus manos lo encomiendo y confío en que Él en lo sucesivo va a agradarte cada vez más y va a bendecir tu nombre con su manera de hablar y va a influir en otros de manera positiva, de tal manera que los desafíe a seguirte a ti con integridad aún en su manera de hablar. Muchas gracias, Señor. Oramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mi hermano, felicitaciones. Este es el camino que tenemos que seguir. Gracias, pastor. Para servirte. Peter, querido. Perdón, Carlos. Tranquilo que van a venir los bloopers después. No.